Silvia Alvarado, que está cursando condicional y hasta cuándo hay tiempo. Eh, yo creo que todavía la contadora Navas no lo tiene muy en claro, porque aparentemente siempre esperamos hasta octubre, hasta el primer llamado. Yo diría que pregunten eso en la clase teórica mejor, para estar más seguros, si hay alguna posibilidad que se los espere hasta diciembre. Sí, yo también tenía entendido, algo escuché de la contadora Navas que los iba a esperar hasta diciembre. Creería que sí, pero para estar más seguro, por las dudas, pregunten. Yo silencié todos los micrófonos, pero para poder participar, lo desbloquean y hablan. Para el régimen de promoción, si vos ya estás regular, pero te falta rendir alguna de las correlativas, se espera hasta diciembre para que puedas promocionar. El horario del teórico de promoción no lo tengo todavía. Bueno, chicos, empezamos con la clase de hoy. Como les dije por chat, el tema que vamos a ver hoy es el método horizontal. ¿Qué significa realizar un análisis de los estados contables con el método horizontal? Significa que tenemos que tener un juego de estados contables. ¿Y por qué digo un juego? Porque se presenta en forma comparativa con el ejercicio anterior. Antes, cuando no se presentaba en forma comparativa, decíamos que necesitábamos dos juegos de estados contables. Pero ¿por qué ahora decimos un juego? Porque como se presenta comparativa la información, la tenemos relativa a dos periodos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este método? Vamos a establecer las variaciones que hubo en dos periodos correlativos y vamos a tratar de establecer cuáles fueron las causas que produjeron dicha variación. Por eso vamos a volver sobre el práctico que vimos la clase pasada,
donde ya habíamos hecho, ¿se acuerdan? Todo el análisis vertical. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis horizontal y vamos a determinar las variaciones. Entonces les voy a compartir la pantalla del práctico que vimos la vez pasada. Posteriormente, sobre el trabajo práctico número 1, de ajustando, también vamos a hacer el análisis vertical y horizontal, así ustedes practican. Bueno, empezamos la clase. Quiero que hablen un poco, porque si no me puedo llegar a morir del aburrimiento. Recording in progress. Bueno, ¿se acuerdan que ya vimos el análisis vertical la clase pasada? Ahora vamos a ver qué significa aplicar el método horizontal en un juego de estados contables. Acuérdense que teníamos el balance cerrado al 31 del 3 del 2020 y el balance cerrado del ejercicio anterior el 31 del 3 del 2019. ¿Qué es lo que vamos a lograr con este método? Es ir renglón por renglón del estado de situación patrimonial y del estado de resultado para ver su variación. O sea, la variación puede ser aumento o puede ser disminución. Vamos a establecer, en primer lugar, en valores absolutos, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué significa valores absolutos? Es restar la cifra comparada, que en este caso el año 2020 es la cifra comparada, respecto de la cifra base. ¿Cuál es la cifra base? La del año 2019, o sea, la del año anterior. Para el rubro caja y bancos, tenemos como dato que al 31 de marzo del 2020 teníamos un saldo de 110.045. Al 31 de marzo del 2019 tenemos 236.066. O sea, que ¿cuánto es la variación absoluta? O sea, la variación en pesos. Al año 2020, a los 110.000, le resto el año 2019, 236.000, y me da menos 126.022. ¿Eso qué significa ese menos? Que hubo una disminución en el rubro caja y bancos de un año respecto del anterior. Ese cálculo es sencillo. Luego vamos a calcular la variación relativa. ¿Cómo calculamos este rubro? Es la cifra comparada, que en este caso sería 2020, dividido la cifra del 2019 por 100. En el caso del rubro caja y bancos, tenemos una variación relativa de un 47%. ¿Esto qué significa? Que cada vez que la variación sea menor a 100, porque estamos en por ciento, significa que hubo una disminución de un año respecto del otro. En este caso me da 47% menor a 100. Estamos de acuerdo que la disminución que habíamos visto que en valores absolutos eran 126.022. ¿Y cuál es la tendencia?
significa la evolución. ¿La evolución cuál fue? Una disminución del 53%. ¿Cómo vamos a calcular la tendencia? Tenemos dos maneras fáciles de calcular. La primera es la variación absoluta dividido la cifra base por 100. No sé si están viendo que yo le acabo de editar la fórmula. O si no, directamente a 100 le restamos 47 y nos queda que la disminución es del 53%. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. ¿Estará conectada la alumna que participó tanto la vez pasada o no? A ver. No, son muchos participantes. No los puedo ver a todos. ¿Se entiende cómo es aplicar el método horizontal? Acabamos de ver un solo renglón. ¿Se entendió cómo calculamos? Vamos a repetir de nuevo el cálculo para inversiones transitorias. Y después vamos a seguir más rápido porque si no se van a aburrir. El tema es que entiendan la metodología. ¿Cuál es la variación absoluta del 2019 al 2020 de la cuenta inversiones transitorias? ¿Qué tenemos que hacer? La cifra comparada, ¿cuál es? El año 2020. La cifra base es el año 2019. La diferencia en términos absolutos, o sea, en pesos, son 5.652.441. ¿Esto qué significa? La variación relativa. Vamos a dividir la cifra comparada sobre la cifra base por 100 y me da un 10%. Este 10% es menor a 100, lo que me está indicando que la variación relativa corresponde a una disminución. De todos modos, acá con el signo negativo ya estamos viendo que fue una disminución. Entonces, ¿qué hacemos para calcular la tendencia? Dividimos la variación absoluta por la cifra base y la multiplicamos por 100, ¿o qué más podemos hacer? A 100. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Podemos hacer a la variación relativa restarle 100 y ahí nos daría el menos Sí, 90%. eso, justamente eso le estoy diciendo. Que para hacerlo más fácil, ¿yo cómo hago? Veo que disminución, porque es menor a 100. Entonces hago 10 menos 100 y me da menos 90%. Digamos, ese cálculo, si bien le da lo mismo, es más rápido. No sé si me entienden. Sí, profe. ¿Sí se entiende? Bueno. ¿Puedo ir un poquito más rápido? Sí, profe. ¿Qué pasa con el rubro créditos? La variación absoluta es positiva. ¿Qué significa? Que en el 2020 el saldo del rubro fue mayor que el del 2019. ¿En cuánto fue mayor? En 334.857. Por lo tanto, cuando calculamos la variación relativa, fíjense que da 118%. Al ser mayor que 100,
confirmamos el cálculo que hicimos al principio, que es un aumento. Si a 118 le restamos los 100, me queda que el incremento fue de un 18%. O también dividen los 334.857, lo dividen en 748.262. Ahora calculemos para el rubro otros créditos. Tenemos un aumento de 334.857. Una variación relativa, perdón, que me equivoqué de renglón hace rato. Le leí el renglón de otros créditos. Créditos incrementó un 46%. Otros créditos, 18%. Me corrijo para que no malinterpreten. Yo me equivoqué de renglón. ¿Qué pasó con los bienes de cambio? Fíjense, de 16.902.000 disminuye a 14.830.000. Eso es una variación absoluta de 2 millones de pesos. La relativa significa 88%. O sea que la tendencia es una disminución del 12%. A los fines del análisis, ustedes verán cuál es la columnita que más les sirve para sacar conclusiones. Pero en principio, nos puede llegar a interesar el dato de la variación absoluta y el dato de la tendencia. ¿Por qué? Porque la tendencia ya nos resume directamente aumento, disminución y en qué por ciento. Pero para llegar a la tendencia, podemos llegar a obviar este paso o calculando la relativa, esto ya sale solo. Vamos al rubro otros activos. Tenemos una disminución de 182.441 que implica una disminución del 31%. Totalizamos el activo, sacamos la diferencia absoluta y me da que el activo corriente en valores totales disminuyó un 28%. ¿Qué pasa con los créditos por ventas no corrientes? Acuérdense, ¿no?, que esta era la empresa que se dedicaba a producir vinos. Por eso es que teníamos crédito y bienes de cambio no corriente. Los créditos por venta aumentaron un 135%. Los otros créditos un 103%. Esto ya lo habíamos anticipado la clase pasada. Los bienes de cambio, un 562% de aumento. Los bienes de uso disminuyeron un 14%, y los otros activos aumentaron un 553%. Me da como resultado que el activo no corriente se incrementó 331 veces, y el activo total, en definitiva, si vamos a las cifras totales, creció solo un 4%. Hasta ahí se entendió cómo hicimos el análisis. Después vamos a sacar las conclusiones. Pero ustedes vayan pensando, porque después entre todos vamos a concluir qué es lo que pasó con esta empresa. Vamos al pasivo. ¿Qué pasó con las cuentas por pagar? Estas son lo que llamamos las cuentas por pagar comerciales o proveedores. Disminuyó en un 51%. Avísame si voy rápido, ¿no? Los préstamos disminuyeron, estamos hablando de corrientes, 57%. Las remuneraciones y cargas sociales disminuyeron un 21%.
Las cargas fiscales disminuyeron un 90%. Anticipo de clientes disminuyó un 85%. Los otros pasivos disminuyeron un 97%. Y las previsiones también. Todo esto me da una disminución neta del pasivo corriente del 60%. ¿Qué pasó con los préstamos de largo plazo? Que yo un poquito también lo anticipamos en la clase. Fíjense ustedes qué crecimiento tuvo tan grande. Aumentó 1164%. Ya no les vuelvo a repetir los cálculos porque ya vimos, ya me detuve en los primeros. Y los otros pasivos no hubo variación, se mantuvieron constantes. Lo que me da que el pasivo no corriente, el incremento neto fue 1162%. Y el pasivo corriente, el pasivo total, perdón, disminuyó un 23%. Los mismos cálculos vamos a hacer con el patrimonio neto. El capital aumentó un 12%. El ajuste al capital sigue constante. Los aportes no capitalizados aumentaron 107%. Las reservas también aumentaron y los resultados no asignados disminuyeron. Lo que me da que el patrimonio neto creció un 36%. Con esto terminamos de aplicar el método horizontal para el estado de situación patrimonial. Ahora vamos a analizar el estado de resultados. Estos por ciento era lo que vimos del análisis vertical la clase pasada, ¿no? No se confundan. Ahora vamos a sacar la variación absoluta. Siguiendo el mismo procedimiento, la cifra comparada es el año 2020. Las ventas de bienes al 31 de marzo del 2020 fueron 44.461.206, que comparada con las ventas al 31 de marzo del 2019 de 41.967.784, nos da una variación positiva absoluta en pesos de 2.493.423. ¿Esto qué implica? Que la variación relativa fue un 106% y la tendencia un incremento del 6%. ¿Qué pasó con el costo? Disminuyó 2.747.000, lo que me da que, el costo, ¿por qué tiene acá el signo menos? Porque el costo creció, pero está en menos a los fines del signo negativo que tiene esta cuenta en el estado de resultados. Esta variación, si bien es menos, pero me da un 110, ¿qué significa? Que el costo se ha incrementado en un 10%. ¿Me expliqué bien con el tema de los signos? Sí, profe. Da negativo porque yo lo tengo puesto como negativo. Si le llegamos a sacar los signos, ¿qué pasó con el costo? Tuvo un incremento
de un 10%. ¿Qué pasa con los gastos de administración? Los gastos de administración, fíjense, 4.500.000 contra 5.100.000. Por un problema de signo, acá está positivo, pero si yo hago la variación relativa y digo que es un 87%, no se vayan a confundir, acá hubo una disminución del cuánto del 13%. Por eso es importante, o analizan bien esto, si es mayor a 100 es aumento, si es menor disminución, o acá con la tendencia, hagan bien el cálculo para no confundirse. Entonces los gastos de administración disminuyeron un 13%. Los gastos de comercialización disminuyeron un 5%. El resultado financiero y por tenencia disminuyó un 12%. Los otros ingresos y egresos, mire cuánto disminuyeron. Acá están con signo negativo, o sea que en vez de ser otros ingresos y egresos, ¿qué serían? Otros egresos. Y esto es importante porque los egresos que tuvimos en el 2019 son mucho mayores de lo que tuvimos en el 2020. Y el impuesto a la ganancia, tenemos una disminución muy chiquita de un 2%. Prácticamente no tiene incidencia. Pudieron copiar todo esto de las tendencias porque ahora vamos a empezar a sacar las conclusiones. Volvamos entonces ahora al estado de situación patrimonial. ¿Qué tenemos para decir? Ahora los escucho a ustedes hacer el análisis. Empiecen a activar los micrófonos. Los escucho. Bueno, si no tienen ganas de participar, se termina aquí la clase. Y las conclusiones las sacan ustedes solos en vez que las discutamos entre todos. Parece que todos se han ido. Se han conectado y se han ido, por eso es que nadie contesta. Acá la única que está trabajando es la alumna GAP. Bueno, tómense su tiempo, analicen, ya que tienen hecho el cálculo del vertical, y ahora el horizontal, empecemos a analizar las causas de las variaciones en cada uno de los rubros.
Y después quiere que suba las clases para que el alumno que vaya y que vea cuando otro día que no pudo asistir va a escuchar silencio total, que no participan los alumnos. Entonces no voy a subir ninguna clase. Profe, parece que hay una compañera que está hablando, pero no se le escucha. Ahí preguntó en el chat. A ver. Verónica, no se te escucha. Activa el micrófono. Ahora se me escucha, profe. Sí, ¿qué era que te pasaba? No, respecto al análisis, digamos, que se puede hacer, Bueno, yo dale. creo que, o sea, que se podría ver en las inversiones transitorias de un año a otro, haciendo el análisis horizontal, que Sí. hubo una gran disminución, pero para eso también habría que remitirse al análisis vertical en el rubro de bienes de cambio, en el activo no corriente, Sí. por el gran incremento que se produjo en estos bienes de cambio y a su vez la gran disminución que hubo en estas inversiones. Perfecto, Verónica. Pero como vos quiero que todos tiren algo. Es así, vemos, no tenemos muchos datos de la empresa. Si tuviéramos trabajando con más datos, podríamos sacar muchas más conclusiones. Entonces, todas las conclusiones que vamos a sacar ahora son supuestos, así como vos lo dijiste, Verónica. Las inversiones transitorias sufren una fuerte caída. Entonces, esta disminución del 90% probablemente fue para lo que dijo la compañera. Tenemos un gran incremento en los bienes de cambio no corrientes. Probablemente han destinado los fondos a invertir en la producción de vinos gran reserva o añejos. Muy buena la observación. ¿Qué más podemos ver acá? El rubro créditos, fíjense que de un año a otro se incrementó un 46%. ¿Y por qué puede estar dado este incremento? Normalmente, ¿de qué tiene que venir acompañado el incremento de créditos? De este del 46%. Sí, De ventas, profe. Muy bien. Tiene que venir con las ventas. ¿Y qué? Miremos las ventas. ¿Cuánto se incrementaron las ventas? En un 6%. 6%. ¿Esto qué me está queriendo decir? Que este incremento de créditos nos obedeció al incremento de ventas. Entonces, ¿a qué pudo haber obedecido? Profe, ¿Sí? eso puede ser, digamos, lo que hablábamos la clase pasada, de que muchas veces la gente que se dedica a la comercialización, digamos, del producto, para llegar a los objetivos, lo que hace es vender mucho a crédito sin importarle si realmente lo pueden llegar a pagar después los clientes o no. Lo que le interesa es generar ventas para un beneficio propio, no para un beneficio de la empresa. Exactamente. Esa es una de las causales. Las otras de las causales, que también lo dijimos verbalmente, sí, a ver, dígame que le escucho. Otra puede ser también de que la empresa, o sea, la empresa misma, sin depender ya de quien los vende, de la persona encargada, quiera vender más, entonces agarra y da créditos a los clientes. Por ahí puede ser, digamos, clientes que realmente después pueden afrontar esas deudas. Exactamente. Puede Eso, ser puede ser sí. eso, y también muchas veces lo que hacen las empresas
más allá de los créditos, les dan facilidades de pago y demás, entonces por eso la gente, o sea, los clientes se meten en estas deudas y aumentan tanto los créditos de la empresa, el rubro este de la empresa. Claro, eso sabe cómo se resume Eso como sería, cambio en profe, las políticas de otorgamiento de créditos. O sea, sin verlo mal desde el punto de vista que son los vendedores que quieren cobrar comisión, también pudo haber pasado lo que usted dice, que lo podemos definir como cambio de la política crediticia o de otorgamiento de crédito. ¿Estamos todos de acuerdo? Veamos qué pasó con el rubro bienes de cambio. Fíjense, bienes de cambio tiene una disminución del 12%, que tampoco va acompañado con el primer análisis que hacemos de las ventas. Pero sí con qué está relacionado con los bienes de cambio no corriente. Probablemente abrieron una nueva línea de producción de vinos añejos y los vinos jóvenes decidieron producir menos. Y eso es lo que produce la baja de los bienes de cambio. El rubro otros activos no nos dice qué tiene, pero Profe, sí, le hago una consulta. En la parte de los bienes de cambio no corrientes, sí. ¿sí? ¿Los podríamos llegar a relacionar también con el costo de la mercadería? Por el tipo de empresa del que se trata, ¿no? Claro, nosotros acá en estos bienes de cambio se supone que los costos que están en el estado de resultados son costos que no están activados, que lo mandamos directamente a pérdida. Lo que pasa es que ustedes todavía no cursaron la materia costo. Ya cuando veamos cerca de fin de año el tema del punto de equilibrio, donde separamos entre costos y gastos, el costo que tenemos acá son los gastos necesarios para haber producido los vinos. Fíjense que tenemos un incremento de un 10%. Que nada tiene que ver ese incremento del costo con el incremento del activo, porque si está activado, no es un costo de lo vendido. No sé si me explico. Bien, profe, gracias. Esto que está activado son los gastos relacionados directamente con la producción del vino. Esto puede ser materia prima, producción en proceso. Acá figura en un solo renglón como viene de cambio. Pero si está en stock es porque se está añejando el vino. Que nada que ver con el costo del estado de resultado, ¿no? Bueno, estos bienes de cambio ya lo vimos. Probablemente tenemos un cliente nuevo, una nueva línea de productos. Profe, el otro día la compañera que estaba acá también en la clase había visto también el tema del anticipo de clientes y por eso también el incremento. Exactamente. Vamos un poquito más abajo. Fíjense ustedes cuánto disminuye anticipo de clientes. Un 85%. ¿Qué pasó? ¿Por qué disminuye tanto? Sí, seguí con el mismo razonamiento. Nada más que lo estoy marcando con el mouse. Disminuyó porque se entregó la mercadería que estaba comprometida.
Yo creo que este incremento de bienes de cambio no tiene nada que ver con estos anticipos, porque estos anticipos que disminuyeron, No, profe, ese tendría que anticipo lo estar, habíamos vinculado en realidad también con los bienes de cambio, pero los bienes de cambio corrientes, que sí habían disminuido, no mucho, pero se podía ver, digamos, ahí una disminución que puede corresponder con el anticipo de este expediente. sí, también puede ser, también puede ser. Todo lo que me anticiparon en el 2019 lo entregamos en el 2020 y lo que pudo haber producido es la disminución del stock de esto, de los corrientes contra los corrientes. No hay relación entre el anticipo corriente con los bienes de cambio no corrientes. Eso sí, no hay relación. Todo lo que es corriente con corriente, sí. Porque estamos hablando del mismo plazo de los 12 meses. ¿Y se acuerdan qué habíamos dicho de las cuentas por pagar, corrientes y no corrientes, de los préstamos? Que también ya algo fuimos anticipando. ¿Qué habíamos dicho? ¿Se acuerdan? Que había que ver, digamos, en qué moneda, o sea, una fue en qué moneda estaba, si estaba en pesos o si estaba en alguna moneda extranjera, porque eso puede generar que la deuda que tengo hoy se incremente a futuro Sí, eso por el cuando, tipo de cambio. acuérdense, eso era cuando hacíamos el tercer nivel de análisis del pasivo, que es pregunta de examen, como le vuelvo a decir. Pero fíjense, las cuentas por pagar Y comerciales, ¿qué pasó? Disminuyeron. Disminuyeron significativamente también los préstamos corrientes, pero vamos a los préstamos no habíamos corrientes. analizado eso, profe, también, digamos, de que capaz Sí, que hizo un préstamo, o sea, capaz que pidió otro préstamo para pagar el corriente, pero tuvo en cuenta este nuevo préstamo de hacerlo a largo plazo. exactamente. Ha transformado las deudas del corto plazo en deudas de largo plazo. O sea, para que vean que todo está relacionado, el patrimonio neto en el 2019 era un 45%, acá está, ¿lo ven? El patrimonio neto era un 45%, o sea que el capital de los socios aplicados a la estructura de inversión era un 45%, y los fondos aportados por terceros era un 55%. ¿Se acuerda que hablamos de la política financiera sana? Que debe ser el patrimonio neto mayor o igual al pasivo. Entonces, con esta decisión que toma de refinanciar los pasivos de corto plazo a pasivos de largo plazo, fíjense cómo varía la composición porcentual del patrimonio neto. Del 45% que teníamos, ahora pasamos a tener un 59%. Y el pasivo, que antes era de un 55%, en el 2020 es del 41%. O sea que mejoró sustancialmente la estructura de financiación. Profe, ¿Sí? a eso le podríamos agregar, digamos, en el análisis, no sé si me equivoco o no, que ahora, digamos, en relación al año 2019, Sí. ya la financiación es propia y no es de terceros, o es innecesario agregarle eso, digamos, cuando hacemos el análisis por ahí en un parcial más que nada. Sí, es necesario que aclares
que antes la mayor financiación de la empresa la tenían los terceros. Claro, él lo que está diciendo es lo que yo dije, pero con otras palabras. Más cortito, profe, no nos alcanza el tiempo, si no. ¿A qué te referís que no te alcance el tiempo? No, en el parcial, Ah, para bueno, escribir todo. bueno, vos ponelo mientras haga el resumen y ponga lo más importante, que acordate siempre, la estructura de inversión que antes era financiada en mayor proporción por fondos de terceros, en este año es financiada en mayor proporción por fondos propios. O sea, las dos estamos diciendo lo mismo, vos lo pones más largo, más corto, como te guste. Profesora, ¿Sí? ¿me escucha? No sé si funciona bien el Sí, micrófono. Me quedó sí, la te duda escucho. a mí Sí. de deudores por venta, la cuenta, ¿por qué había, ahí, a ver si la veo. Ay, se te entrecorta. Había incrementado un 46%, ¿verdad? Sí, Y las ventas habían un incremento que creo que era del 4%, las ventas un 6. un 6%. Sí. Ustedes sacaban la conclusión de que posiblemente sea por malos créditos o por mala política. Ya sea porque No, dentro no del es que tiempo, sea mala. Pará. No sí, dijimos que sea mala. sí, Dijimos que podría haberse cambiado. Pero no ajá. significa siempre que sea mala el cambio, ¿no? Porque yo lo Porque relacionaba más, porque yo pensaba que también se tendría que ver reflejado eso en las ventas, porque uno cómo vende a crédito o en caja, ¿verdad? O en sí, efectivo. También podría ser por el hecho de que no hayan pagado y se haya acumulado, porque no tenemos un mayor desglose, digamos, de rubro para saber si dentro de esta cuenta hay deudores morosos, deudores de gestión. exactamente. Eso es lo que hablábamos. Al no tener nivel apertura, todos son casos posibles. Todos. Los dos casos que dijimos también de cambio en la política, que no por eso es mala, porque si yo cambio la política, puede ser que en el futuro esto me traiga reflejado un incremento de las ventas en el 2021. Okay. También es otra posibilidad. O que un deudor principal que compró durante todo el 2020 Sí, se presentó en quiebra, sí. también es otra posibilidad. Ok. No está mal lo que decís. Gracias. Bueno, y ni hablemos que justo esto termina el 31 de marzo del 2020. No tenemos idea qué va a pasar después con la pandemia, ¿no? Porque ese es otro tema que cuando el día de mañana hagan análisis de estados contables, vamos a tener que ver todo este 2021, esta circunstancia tan especial por la que estamos pasando, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Sí, seguramente no será la estructura normal, ¿no? Del balance, digamos. Cuando se haga el balance. Exactamente. Capaz que hacemos el análisis horizontal del 2020 con el 2021 y vemos disminuciones de todo tipo. Al punto de, bueno, son todos supuestos, estamos divagando acá, pero probablemente haya disminución de todo, haya pérdidas importantes, hayan aumentado los deudores por venta, los morosos. profe, estaba viendo justo acá la pantalla y le hago una Sí, consulta. ¿El mismo análisis que hacemos con los créditos por ventas corrientes podemos hacer con el no corriente? O sea, podemos sí, juntar los dos análisis porque justo estaba viendo que si bien no se incrementa un 46%,
es un 35, No, un un 135%. 135%, claro, Se incrementa más. claro. Es que, Y ¿sabes ahí qué? sí podemos agregar, digamos, el tema justamente de facilidades de pago, capaz que ahí ingresan muchos deudores morosos Exactamente. y que les damos una facilidad de pago, por ejemplo, ¿no? Que les podemos Sí, dar a estos deudores morosos, los transformamos en vez de en corrientes en no corrientes, para nosotros poder tratar de asegurarnos el pago, sí, de algún y modo. darles por una cuestión de facilidad para ellos de pagarnos. Exactamente. O también que pudo haber pasado que uno de los principales clientes se presentó en concurso de acreedores y arreglaron en la quiebra, en el concurso del acreedor, que le van a pagar de acá a 24 meses. Ponele, es otro supuesto también. Bien, La profe, presentación gracias. en concurso. Justo estaba O viendo sea, eso y todo dije, eso es hay que ver. válido. O sea, todo tiene asidero, todo es válido y es aceptable. Al no tener mayores datos, justamente te he hecho a propósito hacia el práctico, sin datos, para que pensemos. Bueno, veamos un poquito la estructura, el análisis horizontal del estado de resultados, que ya un poquito lo vimos, porque tengo que darles también en esta clase, y ya vamos una hora, ¿se acuerdan el práctico de ajustando? Sí. También, bueno, vamos a hacer el análisis vertical y horizontal, o por lo menos yo se lo presento, ustedes lo anotan y les sirve de repaso para el parcial, porque siempre es bueno volver a hacer los prácticos para el parcial, porque se pide solamente lo que se da en clase. No se le pide un libro perdido por ahí que está en la bibliografía en el 11º lugar y que de ahí le sacamos preguntas teóricas o prácticas. No, siempre se pide lo que se da en clase. Así que no hay mejor manera de practicar que rehaciendo los trabajos que vimos. Están anotando todas las conclusiones posibles, ¿no? Porque eso no está acá en el desarrollo. Las planillas estas solo tienen cálculos numéricos. Bueno, digamos, el incremento de venta de un 6% no es despreciable, pero tampoco que modifica la vida económica de la empresa. El costo sí, esto sí que, si bien estamos hablando de poca variación, de un 10%, hay que ver y tener cuidado con el costo de la mercadería vendida, porque está creciendo en mayor proporción que crecen las ventas. ¿Lo ven? El crecimiento tendría que ser uniforme. Si bien, fíjense que la ganancia del ejercicio se incrementó un 21%, este incremento no viene dado por la variación del costo en menor proporción que las ventas. Porque, ay, ahí está el verdulero vendiendo. ¿Se entiende, chicos? ¿Por qué se produce este incremento en la ganancia del ejercicio de un 21%? Por, el, por otros egresos, porque disminuyeron un Exactamente, 88%. exactamente. Del análisis surge que principalmente el aumento de la ganancia viene dado por la disminución del rubro otros egresos. También disminuyen los gastos de administración, fíjense. Disminuyen los gastos de comercialización. Disminuyen los resultados financieros. Y disminuyen otros egresos. La suma de todas esas disminuciones hace que haya un pequeño incremento de la ganancia del ejercicio.
¿Algo más que quieran acotar o preguntar antes que pasemos al otro práctico? Cuando rindamos el parcial, profe, así también el análisis y las conclusiones las tenemos que hacer sobre los cambios más significativos únicamente. Sí, sí, porque los cambios poco significativos no te van a modificar sustancialmente un estado de resultado de situación patrimonial de un año a otro. Vos tenés que ver las grandes variaciones. Bueno, ahora les voy a compartir el trabajo práctico de Ajustando SA. Como a modo de repaso, vamos a ir un poquito más rápido, ¿no? Bueno, no sé si quieren tomar nota o hacen captura de pantalla. No sé cómo están trabajando ustedes. Bueno, ¿cómo están trabajando? Con capturas más que nada, profe. Bueno, entonces les pongo para que capturen. Estos son los saldos ya ajustados del trabajo práctico número 1. Estos son, ya se hicieron todas las adecuaciones previas al análisis. Fueron todos a la clase del trabajo práctico 1. Sí, profe. Porque, bueno, porque también, ¿no? En el examen hay mucho ajuste previo. Y todos los casos que se le puede llegar a preguntar en el parcial están puestos en el trabajo práctico número 1. Así que repásenlo bien. Bueno, ya anotaron los valores definitivos para los que no lo tienen a mano el trabajo práctico 1. Vamos a ver rapidito el análisis vertical. Fíjense, en el año X2 el activo corriente era un 55% y el no corriente un 44%. En el X1 era 53 y 46. Y acá está el famoso cuadradito. O sea que la estructura de inversión no tiene mayores cambios de un año a otro. No sé si quieren ir sacando fotos. Ya vamos a ver cuando lleguemos la estructura de financiación, ¿no? O si no, la veamos ahora, antes que pasemos de página. ¿Qué pasa en el año de X2? Este es el X2 y este es el X1. La estructura de financiación. El pasivo corriente era un 43,73%. El pasivo no corriente, 81,47%. El patrimonio neto, un 44%. En el X1, el pasivo corriente era un 70,98%. El no corriente, un 11,66%. Y el patrimonio neto, un 17,35%. Entonces, ya que estamos, repasemos la política financiera sana, porque es pregunta de examen.
y así fijan bien los conceptos. Esto está jugoso, miren, para concluir un año. Pero que no hable ya ni Silvina ni Verónica, que son las únicas que participaron hoy. Quiero escuchar otros comentarios. El activo corriente mayor o igual al pasivo corriente. ¿Se cumple esa política en los 2 años? No, en los 2 años no. Claro, en los 2 años, de todos modos yo voy a avanzar un poquito para que veamos acá la estructura de financiación. El pasivo en el X2, 55, patrimonio neto 44, en X1, pasivo 82, patrimonio neto 17. Eso es lo que graficamos más arriba. Del total del pasivo, mejor dicho, de pasivo más patrimonio neto, veamos, porque esto es lo que está graficado. 43,73 más 11 hacen estos 55 del X2. En X1, pasivo corriente casi 71%, más 11% el no corriente, hacen el 82% del pasivo. Volviendo al cuadrito de arriba, sigamos. Ya dijimos la primera política financiera sana, de que el activo corriente mayor que el pasivo corriente no se cumple, ni en X1 ni en X2. Veamos, ahora analicemos el activo no corriente. ¿Con qué se tiene que financiar? ¿El pasivo no corriente? Con patrimonio neto y complementario. Principalmente Claro. con patrimonio neto y complementariamente En segundo con lugar, pasivo no pasivo no corriente. corriente. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Se cumple con esa política? Más o menos. Sí. Sí, en X2, seguro. Pero ¿qué pasa en X1? Acá tenemos un grave problema. ¿Qué es? Que el activo no corriente se financia con deuda a corto plazo. La empresa no va a tener fondos suficientes para pagar los pasivos. Exactamente. Están financiando el pasivo, el activo no corriente con pasivos corrientes. La política financiera sana de pasivo mayor o igual que patrimonio neto, ¿se cumple? Perdón, patrimonio neto mayor o igual que pasivo. Solo en el X2. Yo diría, mira. En ningún ejercicio. En ninguno. Exactamente. Miren, les vuelvo a mostrar el resumencito. El patrimonio neto es un 44 en X2 y un 17. Pero ¿qué pasa en X1? Miren lo que es el pasivo. Está en manos de tercero la empresa prácticamente. Pero lo bueno que acá hay una disminución del pasivo muy importante, que ahora lo vamos a ver en el análisis horizontal. Y acá lo que tengo, yo voy a ir bajando despacito si quiere, así ustedes van copiando. Seguimos dentro de lo que es análisis vertical, que es el tema de la clase pasada, pero ustedes lo pueden hacer solo para practicar en su casa. Acá hicimos el análisis vertical del activo con las dos bases posibles. Una base que es el activo corriente y el activo no corriente,
y otra base que es el activo total, y me da estos porcentajes. Y lo mismo hacemos para X1. Y veamos. Yo estuve leyendo el enunciado de la empresa, está ajustando, y no dice a qué se dedica, ¿no? Pero es normal que los rubros de mayor peso sean bienes de cambio. Es lo más normal. Pero ¿qué está pasando acá? Hay dos rubros de pesos, que también es normal. Los créditos por ventas. Después vamos a ver si hubo aumento o disminución, ¿no? Porque este es el análisis vertical. Después vamos a volver. Ah, miren. ¿Se acuerda que no sabíamos? En esta empresa sí tenemos la composición de los deudores por ventas, de los morosos, de los deudores en gestión, de los documentos a cobrar descontado y de los valores a depositar. Que este dato es de suma importancia para sacar conclusiones, que no lo teníamos en el otro práctico. Entonces acá está el tercer nivel de análisis, que es la composición del rubro créditos por ventas, la composición porcentual. Fíjense cómo subieron los morosos, ¿no? De un año al otro. Y acá no están hechas las tres bases. Acá está hecho solamente la base crédito por venta y la base activo corriente. Faltaría la... Ah, no, sí, y el activo total. Sí, acá están las tres bases posibles de X2 y las tres bases posibles de X1. Fíjense los morosos cómo aumentaron, ¿no? En X1 13, en X2 20, después viene el análisis de la estructura de financiación, que ya la vimos. Ah, y esto es lo que yo se los nombré, pero no lo pudimos ver. El tercer nivel de análisis de las cuentas de pasivo, que les dije que siempre se preguntan en todos los exámenes. Nosotros hicimos solamente el análisis según el origen o la naturaleza, ¿se acuerdan? Y acá están los otros tipos de análisis, que por eso es importante que lo vean. Esto lo hablamos, pero no teníamos los datos. Según la moneda, estos anoten bien, tenemos que proveedores del exterior en el corto plazo eran 30.000 y en el X1 eran 60.000. De los no corrientes teníamos pasivo en moneda extranjera 30, 60, estos datos están sacados, yo no me lo acuerdo de memoria al planteo del ajustando, ¿no? Pero si ustedes lo tienen a mano y quieren que los compongamos, ah, ya sé, estos eran ajustes que habíamos hecho con motivo de adecuaciones previas al análisis. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que según la moneda, dividan a las deudas en moneda nacional y en moneda extranjera, y hágale el análisis
¿Están copiando esto? Fíjense que en X2 era mayor el pasivo en moneda nacional que en la extranjera. ¿Y acá qué pasó? Acá era un poco menor la moneda nacional y un poco mayor la moneda extranjera. Acuérdense que según la moneda, este nivel de análisis nos servía para saber cuán comprometida estaba la empresa con respecto a los pasivos en moneda extranjera. El otro tercer nivel de análisis está hecho según la garantía. Los préstamos con garantía hipotecaria y los préstamos sin garantía. Y teníamos un mayor porcentaje en X2 de pasivos sin garantía y pasivos con garantía un 35%. ¿Están capturando toda esta pantalla? Sí, profe. Bueno, porque todo esto es vertical. Se lo estoy volviendo a poner para que vamos al tema de hoy, que es el análisis horizontal. Así sacamos las conclusiones. Pero para lo cual también tenemos que tener visto todos estos cálculos del vertical. Bueno, acá tenemos vertical, el costo de ventas, cuánto es respecto de las ventas, el resultado bruto respecto de las ventas, ¿se acuerdan? Que todo lo hacíamos dividido ventas. Los gastos operativos, resultados operativos, gastos financieros, resultado ordinario, resultado extraordinario, resultado neto. En el vertical, el primer nivel de análisis, sacábamos utilidad bruta sobre ventas y utilidad neta sobre ventas. En el segundo nivel, calculábamos la utilidad operativa, la ordinaria y la extraordinaria sobre ventas. Y el tercer nivel, los gastos sobre las ventas. Esto lo pasé medio rapidito, cosa que ustedes lo copien y lo calculen después en su casa para estudiar, para practicar y ven si le da los mismos por ciento, ¿no? Antes de pasar de página, ¿pudieron copiar todo este análisis vertical del ajustando? Díganme si le pongo algo más para que copien. Está bien, profe. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos al tema de hoy, que este práctico tenemos que dar hoy también. Yo me tomé unos minutitos para que anoten el análisis vertical. Esto es todo lo mismo, los niveles, los resultados. Bueno, empezamos. Rubro caja y bancos. Tenemos una variación absoluta de 400 pesos. Positivo, o sea que es un incremento.
Por eso la variación relativa me da un 105,88%. Y la tendencia un incremento del 5,88%. ¿Qué pasó con las inversiones temporarias? Disminuye. No, pero ¿sabes qué? Ajá. Pero estos serán los valores. No habrán puesto. Quiero ver si han trasladado bien los saldos. Sí, está bien, está bien. Son del ajustando, digo, no vaya a ser que hayan, la profesora que hizo este práctico haya traído los valores de los nogales, no. Estos son los valores del ajustando. Tenemos disminuciones de inversiones temporarias, 64,29%. Disminución de créditos por ventas, 3,78%. Incremento de otros créditos, 18,81%. Bienes de cambio incremento, 34,29%. Los bienes de uso y las propiedades de inversión disminuyeron en 1,83 y en 2,5. ¿Qué pasó con el pasivo? Las deudas comerciales disminuyeron los préstamos, aumentaron las deudas sociales en un 100%, otras deudas permanecen casi constantes, sin variación. Pasivo no corriente, fíjense, disminuye las deudas comerciales. Está bueno, ¿no? Disminuyen todo, el corriente, no corriente. Y aumentan los préstamos a largo plazo. Casi lo mismo que los nogales. Tenemos la variación del pasivo y del patrimonio neto. ¿Se acuerdan lo que veíamos del patrimonio neto? Acá está la evolución. Se incrementa un 161%. ¿Qué pasó con el estado de resultados? Fíjense, incrementan las ventas, incrementa el costo de ventas. Aumentan los gastos de comercialización. Pero acá sabemos por qué. Teníamos un incobrable, ¿se acuerdan del práctico? Aumentan los gastos de administración, aumentan los gastos operativos, aumentan los otros ingresos y egresos. Y esto me produce una disminución del resultado operativo, disminución de los gastos financieros. Esto está puesto por aparte un ajuste previo, que era la diferencia de cotización por la devaluación de la moneda. Disminuye los gastos financieros. Bueno, en definitiva, ¿qué tenemos del resultado neto? Un incremento del 39%. Y la explicación, ya la vamos a ver, está en la variación de los rubros internos. Bueno, ya que le di tiempo, empecemos a ver de nuevo, ya que anotaron y tenemos todos los números calculados, empecemos a analizar qué pasó con ajustando SA. ¿A dónde fue a parar la disminución de inversiones temporarias? Profe, ¿puedo hablar? Sí. Sí, sos la única que hablas. Las inversiones temporarias las puedo, o sea, como que las puedo relacionar con los proveedores en moneda extranjera que habían disminuido, entonces saqué mi plazo fijo. A ver, estoy viendo acá. Sí, saqué la mayoría, por ejemplo, del plazo fijo y lo mandé para pagar los proveedores. Yo les digo honestamente, no tengo a mano el planteo de
del ajustando, así que si ustedes lo tienen a mano, me acuerdo que tenía muchos llamaditos para hacer los ajustes, teníamos varias cositas como notas aclaratorias, así que en una de esas notas aclaratorias nos pueden llegar a servir para ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Bueno. Sí, continuando con lo que vos decías, las inversiones Aprovechando que se temporales, devaluó la moneda, profe. sí, Aprovechando que se devaluó la moneda, puede ser que pagó la... no me acuerdo cuál era el ajuste de devaluación, háganme acordar. Ese práctico, no lo di yo, entonces no me acuerdo qué había pasado con la devaluación de la moneda. Profe, en realidad lo que pasa es que, por ejemplo, en el X1 tenemos 35.000 pesos en proveedores de moneda extranjera, ¿sí? Y 17.000 en el X2. O sea, yo le estoy dando los saldos sin ajustar. Sí. ¿Sí? Entonces yo puedo haber utilizado para saldar parte de esos 35.000 el Mira, ahí te lo puse. plazo fijo. Ahí te Claro, puse yo la... puedo haber utilizado para hacer eso. Bueno, Sí, estos son los valores. más allá que después, bueno, sí tuve que ajustar, digamos, la deuda. Pero hagamos así, mira, hagamos el cálculo. Veamos, 87 menos 110. Tenemos una variación absoluta, disminuye el pasivo en moneda nacional. ¿Lo estás viendo? Acá al ladito le voy a... Acá vamos a hacer el análisis. ¿Qué pasó con el pasivo en moneda extranjera? De 60 a 30 tenemos una disminución. ¿Cuál es la variación relativa? Cifra comparada dividido la cifra base. 50%. Ahora lo hacemos en por ciento. Y ahora hacemos más 100 menos 50, bueno, queda el 50, obvio. ¿Qué me he hecho acá? Más 100 menos 50. Ay, no, esto me está haciendo mal. No, lo voy a poner número. Ay, este formato. ¿Estás aburrido? Sí. ¿Yo qué culpa tengo? Te voy a mandar anotaciones si te aburrí. Oh, se atiló mi máquina. En realidad le tenemos que cambiar el signo, ¿no? Bueno, acá tenemos hecho el análisis vertical según la moneda. ¿Qué tenemos acá? Una disminución del 50% de los pasivos en moneda extranjera y una disminución de, este está mal,
100 menos 79. Anda a ver. Acá está. Tenemos una disminución de un 21% del pasivo en moneda nacional. ¿A qué iba todo esto, chicos? Que me perdí. A lo que yo le había dicho, profe, de la parte de los plazos fijos. Yo lo había relacionado con eso. Sí, sí. ¿Qué hicimos con los plazos fijos? Una cosa fue esa, disminuir pasivos. Fíjense que disminuyen las deudas comerciales, disminuyen los préstamos. ¿Qué más hicimos con los plazos fijos? Compramos más mercadería, porque fíjense cuál es el incremento de los bienes de cambio. Un 34,29%. También pude haber usado el dinero para eso. Probablemente la empresa decidió aprovechar alguna oferta de descuento por volumen, entonces compró muchos bienes de cambio y utilizó para obtener esos descuentos importantes. Los descuentos importantes, ¿por qué hacen las otras empresas o los proveedores? ¿Me hacen descuento por volumen o me hacen descuento por pago contado, verdad? Sí. Entonces, esta disminución de las inversiones temporarias fueron a cancelar pasivos, tanto de corto como de largo plazo. ¿Lo ven? ¿Ven la disminución de los pasivos? ¿La ven? Y también fue a la compra de bienes de cambio, porque tenemos un incremento. ¿Qué pasó con crédito por venta? Fíjense que una variación, una disminución de un 3,78% no es tan significativa, ¿verdad? No. No, es como que continúo con la misma política. Los bienes de uso y las propiedades de inversión, esa pequeña disminución tampoco es significativo. ¿Se entiende? Sí. Porque miren, ¿cuál es la variación del total del activo? Un 2%. Lo que es importante acá que tenemos que saber son las inversiones temporarias, eso es significativo, los otros créditos y los bienes de cambio. Esto también muy importante, tenemos una disminución de las deudas comerciales. No cabe duda que la empresa decidió achicar su deuda. Volvamos al análisis vertical, por eso le digo yo que está todo relacionado. Fíjense cuánto era el pasivo corriente en X1 y cuánto es ahora en X2. Fíjense, el patrimonio neto de 17 pasa a 44. ¿Me siguen cómo estoy complementando el análisis horizontal con el vertical? Sí. Los préstamos, ¿qué pasaron? Disminuyeron los préstamos corrientes. Este incremento de deudas sociales, ¿a qué pudo deberse? Pueden ser dos motivos. O que contrató más personal o que aumentaron los sueldos, que es lo más probable lo segundo. Pasa a deber el doble. ¿Cómo? Empleados temporarios. También. Estas deudas sociales, ¿qué incluyen? Incluyen remuneraciones pendientes de pago al cierre del ejercicio, ¿verdad?
más las cargas sociales relacionadas con ese sueldo. Entonces, si aumenta la escala salarial, debo más sueldo y debo más cargas sociales. Si tomo más gente, al tener más empleados, a un sueldo constante, también se me aumentan las deudas sociales. ¿Me explicó? Sí. Esas serían las dos causas de la variación. Veamos acá. Gran disminución de las deudas comerciales de largo plazo. Y los préstamos no corrientes se incrementaron porque probablemente, estamos hablando de casi por cientos parecidos, miren, transforma la deuda de corto plazo en una deuda de largo plazo. Como que la empresa trató de equilibrarse un poco más con respecto de los pasivos. Profe, pasa lo mismo, digamos, que en los nogales en este caso. Sí, la misma conclusión que los nogales. En resumidas cuentas, fíjense cómo queda. Que el total del pasivo entre el corriente y no corriente disminuye un 31%. Y el patrimonio neto aumenta un 162%, digamos. Y eso quedó reflejado en el cuadrito del análisis vertical. Analicemos el estado de resultados. ¿Qué pasó con las ventas? Las ventas se incrementaron un 22.3%. ¿Qué pasó con el costo de venta? Se incrementa igual que en los nogales, en mayor proporción que la venta. Aumentaron los gastos de comercialización. Profe, ¿puede subir un poquitito? Sí, sí. Profe, ¿podemos decir que los gastos de comercialización también, o sea, unas sí se incrementan por el tema de la quiebra? Sí. Y otra puede ser que también se hayan incrementado en parte por las ventas, o sea, como que se hizo mejor la parte de comercialización, no sé, más marketing, por ejemplo, para aumentar también las ventas. Sí. Los gastos de comercialización, obviamente, van de la mano de las ventas. A mayor venta, mayor gasto. A mayor venta a crédito con tarjetas, por ejemplo, mayor gastos también tiene de las tarjetas. Que todo va a parar a los gastos de comercialización. Acá en este caso los otros ingresos son positivos. No son egresos, son ingresos. Tenemos un pequeño aumentito de otros ingresos. Los gastos financieros, esto es importante, disminuyen. Al achicarse el pasivo, ¿de qué va de la mano? Al tener menos deuda. Que se nos achiquen también los gastos financieros, ¿no? Sí, profe, En definitiva. y eso, ahí también Sí, lo puedo tomar, los tomo más que nada por el pago, digamos, de la deuda
puedo tomarlo, digamos, como yo lo tomaba con el tema de la deuda extranjera, digamos, que por eso se me disminuyó a la mitad, por ejemplo, y la diferencia por el cambio. Sí, acá está, mira el rubro. Cotización por devaluación. Fíjate en cuánto disminuye. La disminución de la deuda también viene aparejada de esto, de la disminución en la diferencia de cotización. Y todas estas disminuciones que tenemos nos provoca que el resultado neto se haya incrementado casi un 40%. ¿Alguna duda, pregunta, otra conclusión aparte? La cosa es que ya les quedan los dos trabajos prácticos completitos del vertical y horizontal. Parece que esta clase tuve 4 alumnos, 2 muchachos y 2 chicas, nada más. Y conectados, ¿sabe cuánto dice que tengo conectados? Ay, ¿por qué no veo? Presione el alt, profe, así le sale abajo, digamos, la barra. Sí, no, acá arriba me sale. Tengo 88 participantes y había como 130 al principio. Le dije que ya encontré, ¿no?, de dónde admitir a todos. Le saco la restricción y ya entran todos directamente. Y no tengo que estar interrumpiendo a cada rato. Candelaria nos dice, ninguna duda, profe. ¿Alguien quiere acotar, decir algo? Bueno, si no tienen más nada, no sé si nos veremos nosotros mismos o otro profe les dará el lunes, todavía no decidimos. Y todas las dudas de promoción, no promoción, plazos y demás, el miércoles en la teoría. Y tienen que estudiar la teoría para los parciales, porque si bien no se les pregunta teoría, si no conoces la teoría no podés contestar la práctica. Acá Verónica está diciendo que el primer test de promoción se ve que fue a la teoría ella. Le avisaron el miércoles en la clase teórica se rinde el primer test. Lo que estoy viendo es muchos chicos que estaban anotados el año pasado, recursando. ¿Por qué? Vos, Verónica, también estabas inscripta el año pasado. Profe, yo el año pasado no la hice el año pasado. Yo la hice o el anteaño. No, 2018 creo que la cursé, o 2019. No, 2018. ¿Vos sos la hija del contador del sí, Marcelo? Sí. Ah. Sí, por eso me sonaba tu nombre. Digo yo, esta chica ya estuvo antes. Me parecía que ya estaba. Sí, pero la estoy cursando para promocionarla, profe. Y así como vos la llevás al día y le entendés todo, ¿sabes qué? Como vos todos tendrían que hacer la promoción en un santiamén y se evitan de rendir finales. Si bien vas estudiando, digamos, no sé si más o menos, pero vas estudiando de a poco. Y así ya la promoción y ya te saca una de encima. Bueno, chicos, un gusto hablar con los que hablaron. Profe,
Profe, Sí. profe, disculpe. Justo un compañero me está diciendo que parece que es otro día el test. ¿Usted nos podría averiguar bien y mandarnos por la Moodle, por favor? Ahí está. Parece que es el 4, no sé si es el 29 o el 4, ya entré en duda. Bueno, les mando un mail a todos desde el Moodle, así lo leen. O les pongo un avisito para que lo lean todo. Bueno, gracias. Bueno, chao chicos, que estén bien. Feliz fin de semana.